Buenas tardes, estamos con el doctor José Pablo da Pena, director de la Maestría de Finanzas de la UCEMA, acá en Córdoba y Reconquista, pleno centro de Buenos Aires. Por supuesto, tenemos los diarios, el mismo libro que escribe el doctor da Pena, dice Cuide su salud financiera. Sí, exactamente. Y ese es un libro espectacular, ¿no? Los chicos en la radio esta mañana empezaron a tomar. Y hablas en algún caso de postergar las decisiones porque involucran costos. Dice errores de postergación. Sí, errores de postergación. Bueno, en realidad está dentro de lo que son los aspectos psicológicos del comportamiento. La economía y las finanzas, de un tiempo a esta parte, y de hecho los últimos premios Nobel, en los últimos 4 o 5 años de economía, han estado vinculados a enfoques de comportamiento. Kahneman, por ejemplo, es un psicólogo. El año pasado, Schiller, por sus estudios del comportamiento de los mercados de acciones, tienen en cuenta un hecho que quizás esté familiarizado, que la economía y las finanzas son una ciencia social, y al ser una ciencia social están compuestas por interacciones de los seres humanos, y esas interacciones están condicionadas por la manera en la cual esos seres humanos toman sus decisiones. Esa forma de ver la realidad puede estar sesgada, o sea, no siempre es objetiva. Y bueno, la ciencia lo que nos ayuda es hasta intentar ser un poco más objetivos. Pero, por ejemplo, en el caso de los errores de postergación, el nombre en inglés, si mal no recuerdo, es procrastination, que es el hecho de que uno siempre deja para adelante. Es decir, uno nunca comienza la dieta hoy, uno comienza la dieta el lunes. O uno deja para mañana un trabajo que debiera haber hecho hoy. Tiene la sensación de que si el tiempo que va a ocupar es exactamente el mismo. El hecho de prometerse a sí mismo hacerlo en el futuro le da una suerte de relajamiento moral, porque está cumpliendo con lo que debiera hacer, pero sin embargo no lo hace en el momento. Y cuando llega el momento, ¿qué pasa? Bueno, lo vuelve a postergar para un momento posterior. Entonces esos sesgos de postergación hacen que ciertas tareas no se hagan nunca, porque uno siempre las termina postergando. Ahí hablas de tareas de postergación, ¿no? Sí. Y hay temas, y te metiste en el tema psicológico de la economía. Sí, que es uno de los más interesantes. Sí, hay varios libros nuevos que han aparecido. Sí, por supuesto. Pero hay un punto que nos llama la atención, ¿no? Argentina no paga a los fondos buitres. Por ahora. Por ahora, tiene un fallo en contra. Sí. Los bonos defaulteados, dice Cronista Comercial hoy, subieron. Sí. ¿Razones? Y por la expectativa del pago, justamente. Ajá. Es decir, lo que da la impresión, y lo mismo que sucede en los bonos no defaulteados, ¿no? Argentina el 30 de junio debiera haber pagado un pago de los bonos, de los discounts, si mal no recuerdo, en dólares. Sí, depositó el dinero. O sea que el dinero está en la cuenta del Banco de Nueva York. Fue girado a la cuenta del Banco de Nueva York, en el Banco Central, acá en el país. Entonces, sin embargo, el Banco de Nueva York no le pagó a los acreedores el pago que le tendría que haber hecho a los que están dentro de los bonos que fueron canjeados. Sin embargo, los bonos subieron. Entonces, creo que inclusive hasta un diario publicaba ese día que era el mundo de lo insólito, el mundo al revés. Es decir, Argentina no paga sus deudas y encima los bonos suben. Entonces la respuesta es, por un lado, el hecho de que los bonos tenían un precio muy, muy bajo, porque cuando empezó todo este inconveniente, los bonos cayeron fuertemente. Lo mismo cayó la acción de YPF. Pero después comenzaron a subir porque de alguna manera imperó la sensación de racionalidad que para el monto de dinero que está involucrado en este litigio, que son 1.300 millones de dólares, no obstante puede haber efectos colaterales, no es un monto tan significativo como que condicione o como que haga que la Argentina realmente va a entrar en default con toda su deuda. Entonces, por el contrario, la voluntad de depositar el dinero y ponerlo a disposición, de alguna manera refleja la voluntad de pago que tiene la Argentina con respecto a los bonos que entraron al canje. Entonces, desde ese punto de vista, encontramos que sí, los bonos suben, y suben porque en definitiva el precio del bono está vinculado a la tasa de retorno, y la tasa de retorno está directamente asociada con la probabilidad de que un país cumpla o no con su deuda. El hecho de que Argentina deposite para pagar, de alguna manera hace que transmita una sensación de seguridad como que va a honrar su deuda y va a pagar ese bono. Te hago una pregunta, una consulta, ¿no? Sí. Vos tenés
los bonos subiendo, Sí, la soja, la soja del mundo bajando para noviembre, Sí. pasando de $500 a 390, $400. sí. La pregunta concreta sería, ¿vendo la soja que tengo en stock y compro bonos defolteados argentinos? No sé si compro bonos defolteados argentinos, pero hay una paridad dentro de finanzas que es por la cual se calculan los futuros, que es por arbitraje. Entonces, el valor de cualquier futuro debiera ser igual al valor de hoy del activo más una tasa libre de riesgo. Entonces, no tiene lógica que un futuro, si un futuro cotiza por debajo del valor presente, ¿cómo estaría mejor el tenedor de la soja? Vendiendo la soja y poniendo la tasa de interés. Supongamos que si vendo la soja hoy, ¿cuánto recibiría? 500 y pico de dólares. Exactamente. Lo pongo a tasa de interés hasta fin de año, recibiría, supongamos, un 3% en dólares. Eso me lo llevaría aproximadamente a $15 adicionales. Pero estaría manteniendo el precio en 500 y pico. O sea que Exacto. a fin de año tendría 500 y pico de dólares. Si yo pienso vender a fin de año, voy a estar cobrando $390. Entonces es una situación de desarbitraje que obviamente aconseja vender la soja en este momento. Ahí tenés el Pero complemento esto también. Pero el caso argentino también está condicionado por el hecho de lo que uno piensa que va a suceder con el dólar. Exacto. Eso sería en el caso de que yo tuviese soja y me diesen dólares. Sí. Pero si yo tengo soja y me dan pesos, por ahí pienso que el dólar de acá a diciembre se va a devaluar aún más y que aún recibiendo $390 en diciembre voy a tener más pesos de los que tengo ahora con $500. Y ahí el inversor tendría que tener en cuenta la emisión de dólares que hace Estados Unidos constantemente. Sí, por supuesto, pero de nuevo, el punto en general respecto de la emisión de dinero no está directamente vinculada a la propia emisión, sino al exceso de emisión de dinero con respecto a las necesidades. ¿Ven? Por ejemplo, si el Banco Central Argentino emite pesos en exceso de las necesidades de peso de la economía, genera presiones inflacionarias. ¿Sí? Lo mismo sucede con el dólar. De hecho, en la década de 70, Estados Unidos imprimió más dólares de los que necesitaba el mercado y todos sabemos cómo terminó la historia. Pues bueno, en su momento fue por el tema del petróleo, es decir, necesitaba más dólares para pagar el petróleo, imprimió más dólares y terminó la década, comienzos del 80, con tasas de inflación en Estados Unidos que estaban en 2 dígitos aproximadamente. Entonces, no hay duda de que la impresión de dinero genera inflación, pero siempre y cuando no haya una demanda de ese dinero. Entonces, desde el punto de vista del dólar, el mundo es demandante de dólar, China es demandante de dólares, el petróleo cotiza en dólares, la bolsa o el mercado de valores más grande del mundo cotiza en dólares. Entonces hay una necesidad mundial de dólares que ha permitido de que Estados Unidos pueda incrementar fenomenalmente la cantidad de dólares, imprimir fenomenalmente una cantidad de dólares y que eso no se haya trasladado a una inflación de Estados Unidos, sino que de alguna manera se haya trasladado a todo el mundo. Es decir, que el mundo ha sido el receptor de esos dólares. Y eso es consistente también con un precio de la soja de $500, por supuesto. Es decir, hay una correlación negativa entre la tasa de interés de Estados Unidos y el precio de la soja. La tasa de interés durante estos últimos 10, 12 años ha estado en los mínimos en Estados Unidos, lo cual refleja una gran cantidad de dólares en el mercado, y la soja ha estado en sus valores máximos. El problema radicaría cuando Estados Unidos comience a evidenciar alguna suerte de presión inflacionaria que haría que la Reserva Federal suba la tasa de interés, y eso empezaría a afectar el precio de la soja en el largo plazo. Vos hablás ahí de riesgos negativos, ¿no? En una parte. Sí, a ver. De tasas negativas de inversión entre el precio de la soja y el dólar. Claro, lo que pasa que nuevamente el arbitraje, ¿cuál sería ahí? Yo tengo supongamos, libre de retenciones, ¿no? Sí, o sea, sí, lo simplificamos al análisis. Yo tengo una tonelada de soja hoy, la vendo en $500. Si espero y la vendo en diciembre, el precio proyectado es $390. Exacto. Entonces, ¿para qué me voy a guardar la soja? Voy a tener menos dólares en diciembre de los que tengo ahora. Para eso la vendo ahora, coloco a tasa de interés esos fondos y recibo más de $500 en diciembre. La bolsa de Nueva York ayer cayó, ¿no? Los titulares de esta mañana decía Wall Street tuvo una pérdida fenomenal. Sí, pero viene bastante sólida, ¿eh? En realidad no viene creciendo, pero tampoco venía decayendo. Algún ajuste era de esperar. Ajá. ¿Y eso por qué se da?
¿Porque no le tienen confianza al doctor Obama? No, me da la impresión de que está más vinculado al hecho de que las acciones, no sé si están caras, pero están en niveles más, que de alguna manera los precios de las acciones funcionan de manera similar al precio de la soja. La abundancia de dólares hace que no tengan hacia dónde ir esos dólares. Entonces el exceso de dólares, ¿dónde termina impactando? En que uno compra acciones. Al haber un exceso de demanda de acciones, el precio de las acciones sube. Entonces, en cierta forma, uno podría decir que el precio de las acciones está caro y se esperaba que bajase. Pero por otro lado, la pregunta también es si no, ¿cómo evaluamos si es caro o es barato? Uno puede decir que bueno, que es caro en relación a los niveles históricos que han tenido los precios de las acciones o los ratios de la relación de precios a ganancias, los price earnings. Ahí en La Nación del domingo hay dos artículos fundamentales. Uno que habla del mercado de trabajo. El doctor De Diego dice claramente, dice, el que queda desocupado en la Argentina le dan un plan trabajar. Sí. No vuelve a trabajar. Que es trabajo subsidiado, creo. Es trabajo subsidiado. Sí. Y entonces ahí nos metemos en el mercado de trabajo. ¿Y ahí qué es lo que le pasa a la gente realmente como agente económico? ¿Deja de trabajar porque le gusta más vagar o porque es mejor cobrar el subsidio que cobrar el sueldo? Yo creo que los oyentes en general pueden tener la coincidencia, que es algo que uno escucha mucho, que la gente en Argentina no quiere trabajar. Bueno, existe cierto consenso en ese respecto, ¿no? Como que se ha perdido un poco la cultura del trabajo, ¿no? Y hay otro artículo importante que habla del trabajo, pero en la educación, ¿no? Que ese es un tema de tu especialidad. Sí. Pero los directores de los colegios secundarios se quejan porque tienen gran ausencia de profesores durante todo el año, y también los directores de los colegios primarios. Sí, pero ¿colegios estatales o privados? No, los colegios estatales. Ah, bien, porque eso es un caso especial también, ¿no? Y ausencia en el sentido de que faltan los profesores. Faltan, sí. Bueno, me da la impresión de que el nivel de sueldos que tienen los maestros no hace que consideren ese trabajo como el trabajo ideal o el trabajo por el cual darían la vida, ¿no? Que lo hagan pasa a ser a veces una cuestión de voluntad y de entusiasmo y no necesariamente por el dinero que ganan o dejan de ganar. Pero por otro lado también es cierto que las tecnologías actuales de educación requieren de una preparación por parte del docente que debiera desarrollar habilidades de comunicación y habilidades de capacitación que no son las mismas que se necesitaban hace 10 o hace 20 años. Y en ese sentido da la impresión a veces, sobre todo en el ámbito estatal, más allá del entusiasmo voluntarioso que pueden tener muchos maestros en poder crecer profesionalmente, de que no hay un proceso de formación a nivel estatal que por un lado incentive o por el otro lado obligue a los maestros a seguir capacitándose para en definitiva poder aprovechar al máximo todo lo que provee la tecnología en términos de educación. Por otro lado, también es cierto de que no todas las escuelas cuentan con una infraestructura tecnológica que permita aprovechar al máximo esa capacidad que tiene la tecnología hoy en día. Pero también vos notás que en ciencias no tecnológicas como la historia tienen grandes brechas entre el aprendizaje y lo que tendría que saber un maestro para transferirle al chico los conocimientos básicos de historia. Pero pasa, ¿no?, en todos los ámbitos. Creo que en otro contexto lo hemos hablado. Es decir, los médicos da la impresión de que no saben todo lo que tendrían que saber, los contadores no saben todo lo que tendrían que saber. Entonces me da la impresión de que en ese sentido no es esperable que los maestros sepan todo lo que tienen que saber. Yo recuerdo, existen dos tipos de profesores: los profesores que realmente saben y los profesores que van adelantados una clase a los alumnos. Exactamente. Vos sabés que cuando uno cierra el programa, le hace como un moñito, lo que se llama cerrarlo el programa, y entonces vos tratás de cerrarlo como empezaste, y hay un tema que toca siempre, viste, que los impuestos. Entonces ahí yo venía cerrando, bueno, en la entrevista con el doctor Da Pena o en el libro dice tal cosa, y lo cierro. Podía haber cerrado, te digo, con los vientos que soplan en el obelisco de la huelga, pero yo tomé, dije, en la Argentina, en la política, que parece estable, hay vientos de fronda, que fue la primera revolución de los nobles en Francia. Pero yo cerré con fronda, porque ahí se me acababa el tiempo, no tenía tiempo de explicar
lo que había sido la fronda. Del otro lado, viste, en lo que se llama, porque lo conocés bien, lo que la radio, en lo que se llama la cabina de transmisión, que nosotros lo llamamos la pecera, Sí. había chicos de comunicación que tienen materias de historia. Cuando salgo me preguntan, ¿y qué es la fronda? ¡Ah! Dije yo, Claro. acá hay algo en la educación que no funciona. Y en economía, ¿cuánto sirve la historia? Pero es fundamental, porque la historia lo que nos permite es, primero, entender. Es decir, a mí, desde una opinión personal, me da la impresión de que el ser humano es el mismo desde hace 3.000 o 4.000 años, con los mismos deseos básicos y con las mismas intenciones básicas. Que va cambiando el entorno, que va cambiando la forma en la cual puede expresarse, es cierto. Que va cambiando el marco institucional, que va cambiando la tecnología, ¿sí? Pero el ser humano sigue teniendo los mismos instintos básicos, así que en ese sentido las guerras de tronos, aprovechando que se sucedían entre Persia y Grecia, o entre Grecia y Roma, o entre Roma y Cartago, son el mismo tipo de guerras que actualmente pueden enfrentar a China con Corea, o a Estados Unidos con Irak. Es decir, los motivos tienden a ser exactamente los mismos. Entonces, desde ese punto de vista, entender el contexto histórico, entender cómo se resolvieron y entender cómo terminaron ese tipo de sucesos, ayudan, por ejemplo, a entender los momentos actuales. A modo de ejemplo, la misma historia en la época de, no recuerdo cuál era el emperador romano, Diocesano creo que era, ya aplicaba precios máximos. Sí, Trajano lo siguió. Debe haber sido Trajano y no Diocesano. No, siguió la política de él, pero la incrementó. Claro. Y ya sabemos que no funciona. Entonces, lo bueno de la historia es que muestra qué funciona y qué no funciona. Saber historia nos permite, por ejemplo, saber de que la emisión de dinero por encima de las necesidades de la economía termina generando inflación. Que la inflación termina socavando el mercado de capitales. Que la falta de un mercado de capitales termina afectando las decisiones de inversión. Y que la falta de decisiones de inversión terminan afectando el crecimiento de la economía y el empleo de la economía. Eso ya lo sabemos. Exactamente, eso. Pero pasa. bueno, a veces es como tirar 32 veces, es como decía alguien, es decir, repetir 32 veces el gol de Cárdenas de Racing, a ver si alguna vez lo erra. No lo va a errar, sigue siendo el mismo. Vos en una parte de tu libro citás una frase de San Martín. Dice que cada uno debe saber gastar lo que gana. Exactamente, creo que esa es la clave, por un lado de la felicidad y por otro lado de la tranquilidad. Ajá. Es decir, adecuar no las necesidades a las posibilidades, sino las posibilidades a las necesidades. ¿Con qué me refiero a eso? Que por más que yo gane $1.000.000 por mes, quizás no necesito gastarme $1.000.000 por mes. Necesito lo que... Y quizás me podré dar algunos otros gustos, pero no hace falta que me gaste todo. Y el que es pobre, de alguna manera pobre no en el sentido de carecer de bienes, sino pobre en el sentido de nunca tener capacidad de ahorro, es porque siempre gasta en función de sus posibilidades. Entonces, me subieron el sueldo, gasto más. Me dan un aumento de sueldo, me consigo otro, gasto más. Entonces, al final siempre genera una situación de gasto que muchas veces fue influenciada también por una sociedad de consumo, porque es la propia sociedad de consumo la que a través de las diferentes técnicas de comercialización y marketing nos hace sentir que si no tenemos el último chiche tecnológico, somos unos infelices. Y la respuesta es que no lo somos, y si no lo tenemos, no lo tendremos como no lo teníamos hace 10 años. Entonces a veces la pregunta que uno se hace en esas circunstancias es, primero, ¿qué necesito? Y a partir de eso lo comparo con mi ingreso, y obviamente si me falta tendré que adecuarme, y si me sobra, gastaré en función de mis necesidades, no en función de mis posibilidades. Hoy si tuvieras que invertir, ¿elegirías acciones, bonos, autos o departamentos? No, yo creo que acciones, todo depende del riesgo, por supuesto, de cada uno, pero me da la impresión de que las acciones representan una oportunidad de inversión alternativa, acciones y bonos. Todo depende de nuevo, el horizonte, hay 4 variables que inciden en las decisiones de inversión. La expectativa de ganancia que tiene una persona, el riesgo que quiere correr, el tiempo en el cual va a necesitar la inversión y la liquidez que tiene la inversión. Entonces, esas 4 definen el tipo de instrumentos. En lo que a mí respecta, me da la impresión de un portafolio mitad y mitad, acciones y bonos argentinos en dólares, no en pesos, en dólares, o dólar link, es una buena alternativa de inversión.
conservadora, que da rendimiento, que permite mantener el poder adquisitivo, pero conservadora. Si vos tuvieras que tomar una decisión, porque es una cosa que a la gente le preocupa, ¿no? El valor del dólar está como instalado en la Argentina y en realidad tenés como 5, 6, 7 valores de dólares distintos, ¿no? Sí, está el dólar oficial, el dólar tarjeta, el dólar contado con liquidación, el dólar libre. Todos esos. ¿Qué harías vos si tuvieras que asesorar? Hoy te llaman y dicen, bueno, ¿qué hacemos con el dólar? Si me llama, ¿quién? Si te llama la señora Presidente, por ejemplo. Lo que pasa es que es políticamente inviable que hacer lo que hay que hacer, porque supongamos que uno lo analizase únicamente desde el punto de vista económico. ¿Bien? Desde ese punto de vista no hay duda de que hay una presión sobre el tipo de cambio que queda evidenciada por la brecha entre el oficial y el blue. Exacto. Si no hubiera presión, el blue sería igual que el oficial. El oficial es diferente del blue, entonces hay una presión sobre el tipo de cambio. Ahora, no hay duda de que tarde o temprano, así como dijimos antes que los precios máximos nunca funcionan, tarde o temprano, será en un año, será en 30 años, Argentina va a tener que salir de esta brecha entre el oficial y el blue, que inclusive Venezuela ya de a poco está saliendo. Exactamente, porque no puede, la economía no puede funcionar, porque se producen arbitrajes, se produce corrupción, se producen oportunismos, entonces tiene que salir. Ahora, ¿cuál es el problema de salir? Que para salir de esa situación, lo primero que debiera hacer Argentina es reducir la tasa de inflación, que a su vez viene originada por el déficit fiscal, que a su vez viene financiado por la emisión monetaria del Banco Central. Exactamente. Entonces, ya pasa por una decisión de política económica, no de economía. La solución requiere de tomar ciertas decisiones que hacen que hoy estemos peor para estar en el futuro mejor. Pero quizás desde el punto de vista político, a alguien le convenga que estemos hoy mejor, sin importar cómo vamos a estar en el futuro, porque bueno, mi horizonte es mucho... entonces, un ajuste del tipo de cambio termina repercutiendo sobre los salarios reales. Los disminuye los salarios reales, disminuye la capacidad de consumo. Y obviamente que no es una decisión política que uno pudiera catalogar como popular. Ajá. O sea, que goce del consenso popular. Pero por otro lado uno sabe que este tipo de situaciones no se sostienen demasiado en el tiempo. Si vos tuvieras que darle un consejo a los oyentes, o varios consejos, Sí, inflacionamos los consejos, sí. ¿qué consejo les darías para manejarse en estos momentos de incertidumbre política, económica y social? Hoy el corte de la Panamericana, esta mañana a las 6 de la mañana, indica por abajo conflictos sociales, justo en la Panamericana, ¿no? Donde justo corta la avenida Henry Ford, para no tomar la marca. El punto es, los próximos 6 meses van a ser más difíciles que estos primeros 6 meses. Aliciente. Pero la realidad es esa. Entonces, dadas esas circunstancias, creo que la principal, primero, por un lado, uno tiene que evitar los gastos superfluos, y por el segundo lugar tiene que tratar de generar la mayor... Si suena muy simple esto que digo, sí, pero sí. Una cosa es estar empleado y no estar buscando trabajo, y otra cosa es estar empleado y pensar que eventualmente esa posibilidad de trabajo puede perderse, con lo cual uno necesitaría buscarse otra oportunidad de trabajo. Entonces, estar atento a ese tipo de circunstancias para tener un plan de contingencia que sea lo suficientemente rápido de implementar en el hipotético caso de que uno perdiese su fuente de trabajo, que creo que es el principal riesgo que se corre en este momento. Una última pregunta, ¿no? Y después lo cerramos ahí con la maestría en finanzas. Sí. Hoy hay un título en el diario, uno de los títulos, de los tantos títulos que traen, dice... Una vez me dijeron, creo que en el programa de Seinfeld, no sé si la serie, que lo curioso es cómo todas las noticias del mundo pueden caber exactamente en el tamaño de un diario todos los días. No, o sea, no como que se adaptan todas las noticias del mundo, como que los sucesos del mundo caben todos los días en un diario, ¿no? Qué curioso. Y sí, vos sabés que, ahí saliéndonos un poco del tema, si vos tomás, por ejemplo, el diario El País, ¿no? Y tomás La Nación y El Cronista, y todo, vas a ver que en alguna página publican la misma noticia. Exacto, la misma noticia. exactamente. La distribuyen distinto, pero que las noticias son iguales. Sí, sí, caben todas en un diario. Claro, pero hay Sí. un título que nos llamó la atención, ¿no? Un poco, si yo tuviera que dar una explicación, digo, porque los chicos eligen la carrera más fácil. Pero dice, por cada 1000 abogados que se reciben en la Argentina, solamente se reciben 300 ingenieros. Y las universidades en general
salieron a rescatar a aquellos estudiantes que, por ejemplo, estaban en cuarto o quinto año. Y abandonaron. No, y ya a los que estudiaban ingeniería ya los tomaron y tienen puestos gerenciales. Ajá, claro. Entonces los incentivan para volver. Sí. ¿Cómo explicamos esto en la Argentina? Bueno, pero creo que eso está relacionado con algo que hablábamos antes, es decir, cuando las cosas son difíciles, decíamos antes que con la nota de Diego, como Exacto. que creo que me da la impresión de que, no sé si uno no puede llegar a afirmar que existe una cultura del menor esfuerzo, pero como que el hecho de tener que sacrificarse, entender cosas que no entiende uno, dan miedo y dan temor al fracaso, y en ese sentido se prefieren a veces opciones más fáciles, que quizás en el corto plazo son más sacrificados, o sea, exigen mayor sacrificio, pero que en el largo plazo terminan dando mayores beneficios, frente a situaciones en las cuales quizás en el corto plazo lo paso mejor, pero en el largo plazo, es decir, en el corto plazo quizás no tengo que estudiar tanto, pero en el largo plazo no me dan las satisfacciones profesionales que yo deseo. Uno lo ve en matemática, la dificultad que tienen los chicos y el rendimiento que tienen en matemática, y eso es una combinación entre falta de incentivos, falta de profesores, en cierta forma, capacitados para poder enseñar matemáticas, y falta de sacrificio por parte de los mismos alumnos, por parte de los mismos estudiantes, que frente a la posibilidad de que les vaya mal en algo, en lugar de tratar de superarse, prefieren salirse y eventualmente buscar algún tipo de opción más fácil. Contanos un poco de la maestría de finanzas y cómo se comunican contigo. Sí, por supuesto, la maestría está dirigida para poder, de todas formas, la maestría de finanzas está dirigida principalmente a profesionales de ciencias económicas, es decir, tiene la particularidad de que obviamente no es el tipo de curso que a un médico que quiera manejar sus inversiones le va a ser útil por el conocimiento que se requiere. Hay otros cursos para ese tipo de circunstancias, pero la maestría en ese sentido apunta a profesionales principalmente de ciencias económicas que se desarrollen en finanzas. Y en ese sentido los provee de herramientas y de información, de contenidos y conceptos que les permiten ser más eficientes, sobre todo en un contexto en el cual las finanzas en Argentina se vuelven más importantes. Porque, muy importante. Sí, porque dentro de una empresa pasa a ser más importante la parte financiera que la parte operativa. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, se capacita para que pueda desempeñarse el profesional de una manera más eficiente. Y la forma de contacto es a través del correo electrónico jd@sema.edu.ar o directamente en la página web de la universidad www.usema.edu.ar. Y si no, pueden venir directamente acá. Las veces que quieran. Acá en Córdoba 374. Exactamente. Le damos las gracias al doctor José Pablo da Pena, director de la maestría de finanzas de la UCEMA. Muchas gracias, muy amable.